Amigas y amigos, estamos otra vez aquí de vuelta en DNA. Me da mucho gusto saludarles. Oigan, ya decidieron cómo van a votar, no por quién, sino cómo van a votar. Deben haber estado escuchando en estos últimos días ustedes acerca de qué cosa es el voto útil. Igual hay un voto inútil, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es de qué se trata el voto útil, qué herramientas tenemos, qué dudas tenemos sobre cómo votar. Eso es fundamental para el proceso electoral de este 2 de junio. Y para platicar sobre esto están aquí con nosotros el día de hoy Marta Gutiérrez y Roberto Wong, que son especialistas en este tema, o al menos en este momento son consultores expertos en este tema y nos van a orientar, porque yo también, créanme, yo también tengo algunas dudas. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias, aquí Amado. A DNA. Gracias, Amado. Bueno, a ver, platíquenos un poquito de la experiencia, de su experiencia, de este trabajo que ustedes realizan, sobre todo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la ciudadanía, la participación ciudadana. ¿Yo? Diga, Roberto. A ver, Amado. Nosotros tuvimos el privilegio de haber participado en el ejercicio de transición democrática que permitió crear el IFE. Yo fui el último director general del organismo previo al IFE y fui el primer director ejecutivo en el IFE. De lo que era la Comisión Federal Electoral. Exacto. Que en 1990, octubre, si no recuerdo. Antes. Sí. Que fue el IFE, terminó fundado en octubre del 90, ¿no? Octubre del 90. Sí. Y el Registro Nacional de Electores era el área técnica de la Comisión Federal Electoral. Después de la caída del sistema del 88, yo entré a dirigir el organismo electoral anterior y el mandato que recibí fue negociar con todos los partidos políticos la creación del IFE. Y entonces me tocó no solo la negociación política, me tocó la generación del conjunto de instrumentos que vienen asociados a la creación del IFE. Entre otros, el listado nominal y la credencial de elector, que es la base central del organismo electoral, que evolucionó de ser solo credencial de elector a ser de facto hoy la cédula de identidad. Sí, porque yo me acuerdo que fue en 1900, en el 88 tenía 17 años, no me tocó votar todavía. Pero mi primera credencial de elector, si no mal recuerdo, era anaranjada y no tenía foto. Así es. Esa es la que me tocó a mí en el primer gran recorrido nacional para casa por casa levantar el catálogo primero de los mayores de 18 años. Luego regresar ya teniendo claridad casa por casa de cuántos había mayores de 18 años a levantar los datos para el listado nominal. Regresar después a entregar la credencial de elector, tercera vuelta. Y cuarta vuelta, cuando no los había encontrado, hacer cita con ellos para llegar a entregar la credencial de elector, porque tenía que entregarse casa por casa. No es que fueran ellos a un lugar, no, es que se tenían que... Para garantizar que era de verdad. Pero Roberto, fíjense, esta es una de las cosas en las que las nuevas generaciones no tienen idea. Fíjate, me lo decía mi propia hija, es que nosotros no tenemos muy claro qué cosa pasó. Esa nebulosa en donde hubo esa transición de que la gente... Yo me acuerdo de cuando era niño que llegaban con cualquier documento a votar, no había ningún mecanismo de control. Y cuando se hace esta transición, que empieza la novedad de las credenciales de elector, y luego cuando nos movemos a la credencial del elector con fotografía, pues fue un avance monumental, y luego la independencia del INE. Esta etapa de transición hacia la democracia en México es una de las cosas que los jóvenes dan por hecho y que no, creo que no... Y no está escrita. No está escrita. Eso, hay bueno, ahí está como en etapas, ¿no? Pero sí hace falta como ese énfasis en esa parte que se da como por hecha, y que quizá eso es lo que hace que
la gente en automático piense que toda la vida ha sido así. Así y no es, es así. así ¿no? es. Y hubo un esfuerzo, yo me imagino, porque además era también la transición de lo analógico a lo digital. De lo analógico a lo digital y de la desconfianza a la confianza. La confianza. Exactamente. Entonces, son etapas que creo que las nuevas generaciones deberían tener, como menos, no sé si un documental o un tutorial o algo. Yo creo Alguien que me ha dicho sería- que por qué no hacemos una película de Sí. eso. película. No estaría mal. Y sería muy interesante porque además pasas en cómo empieza a participar el ciudadano. O sea, desde la creación del IFE, parte de la confiabilidad del IFE y la confiabilidad electoral es que empiezan a participar y a capacitarse ciudadanos para participar en las elecciones. O sea, en la elección, quienes participaban en las casillas eran ciudadanos que eran seleccionados al azar y que iban, se capacitaban para estar durante la jornada. Entonces, acabas con ese mito que traen ahora de es fraude y se roban las casillas y todo eso que se decía. A partir de la aparición del IFE desapareció. A ver, Si es que existió. ustedes se acuerdan de términos que seguramente muchos no entenderán. El ratón loco, la casilla zapato, la operación tamal. Habían una serie de vicios de los procesos electorales, de las trampas, la alquimia, le decían algunos, la alquimia electoral. Que eso también valdría la pena hacer como un glosario de las cosas que pasaban. Les parecerán inverosímiles, ¿no? No, es importantísimo porque tienen explicación cada una. A ver, danos 3 conceptos de los que tú recuerdes. Por ejemplo, lo único que tengo claro, pues las casillas zapato eran las casillas que estaban todas para una sola persona. Para uno solo. Para un solo votante. A ver, Sí. parte de algo que es muy importante. En la creación del IFE, o para la creación del IFE, se empieza una transición. La crisis del 88 no solo es la crisis de la caída del sistema, porque no hay resultados. Es el fin de un ciclo y el principio de otro nuevo. A nosotros siempre, cuando estábamos fundando el IFE, nos quedó claro que en el fondo estábamos haciendo una profunda reforma política. La reforma política pospuesta del 68 estaba llegando. Y cuando yo hablaba con los brigadistas que iban casa por casa, los invitaba a construir la reforma política pendiente, la que permitiría que los ciudadanos pudieran expresar a través de su credencial y en la urna su voluntad, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Tiene sentido el IFE si el ciudadano informado expresa su voluntad, no solo si va a ir a cruzar una boleta. El gran pendiente de esta elección, Amado, es que el ciudadano no está informado. Las campañas no lo informaron, los candidatos no le explicaron, los partidos no estuvieron a la altura del momento. Entonces el ciudadano va a ir a votar en gran medida desinformado. Es como si te entregaran en un restaurante un menú con los nombres de los platillos, pero los platillos nunca te explican qué traen. No saben si traen carne, si traen pollo, si tienen picante, si es dulce, si es una sopa. si es salado. No, solo trae el nombre del... Bueno, ni precio te ponen. Bueno, sí salen caros, pero esa parte es, digamos, otra parte de la reforma política pendiente que hace falta. Sí. ¿Cómo podríamos llegar hasta allá? A ver, pero antes de llegar allá, vamos a detenernos un momento en el tiempo. En el 90-91 hicimos el IFE. Sí. Yo documenté más de 1.500 horas de negociación con todos los partidos. 1.500 horas de negociación. Y las decisiones todas las que tuvieron que ver con el IFE las sacamos por consenso, no por mayoría. O sea, todos los partidos tenían que aprobar los procesos. Y por primera ocasión, para la creación del IFE,
todos los procesos fueron discutidos con los partidos. No solo eso, para que los partidos no llegaran solos a la mesa de negociación, les pusimos un grupo técnico que aún permanece 35 años después casi, para que los partidos se pudieran apoyar en expertos. Y entonces yo tenía que negociar no solo con los partidos, sino con el cuarto de al lado donde estaban los expertos. Y los expertos eran personas conocedoras del trabajo de campo, del trabajo de comunicación, de la informática, de los procesos políticos electorales, y cada partido, el organismo electoral, en proceso de creación, pagaba a los consultores, todos de muy alto nivel, consultores de $200 la hora, algunos traídos de fuera del país, porque eso era lo que pedían los partidos. Por eso es que el IFE se sostiene hoy, porque sus bases, sus cimientos son muy fuertes. Sólidos. Pero, ¿por qué consideran ustedes que en esa época había una necesidad de legitimar a ese gobierno? Ese era el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Había necesidad de legitimar eso? ¿O por qué se abrió? ¿Por qué hubo voluntad política? Porque de no haber querido, no se hace. ¿Por qué sí se logró? Porque estábamos en una transición para la modernización del país. Porque teníamos que abrir el país al talento de la sociedad, porque ya un solo grupo en el poder no podía con el país, porque dependíamos, entonces éramos de la posibilidad de subir a la política a 40 millones de electores, hoy somos 100. Y entonces, ¿cómo le podíamos hacer eso? Solo transformando la institución electoral. Porque tenías ya una incursión que era inevitable. Sí. A la globalización, Sí. o sea, venía Eso, la era es. tecnológica, o sea, había una evolución Sí, natural. sí. Y esa evolución no se ha detenido. Sí. Se ha acelerado. Al contrario, se ha acelerado. O sea, las nuevas tecnologías lo que hacen es que todo sucede más rápido, pero todo te lleva a un momento en el que las sociedades van evolucionando y evidentemente hubo una evolución, o sea, se toman retos. Por eso cuando hablan hoy en día de los fraudes de 35 años para acá, pues es tanto como decirle que los que están cometiendo hace 35 años los fraudes son los ciudadanos, porque son los Claro. que están vigilando. Porque, a ver, una de las cosas, a mí me ha tocado ser funcionario de casilla y yo digo, siempre explico que el fraude, si es que lo hay, se hace previo a la casilla, es la inequidad en la contienda. Y ahí Pero ¿quién- una vez que quién llega, compra el voto? a mí me ha tocado al menos 2 veces ser funcionario de casilla y he tenido, una vez presidente, la última en el 21 fui presidente de casilla, y a mí lo que yo más valoré es que de mis compañeros entendieron desde el momento en que se les entregó su nombramiento que nosotros éramos funcionarios del Estado mexicano por ese día y teníamos que asumir la responsabilidad Claro. con toda entereza y dignidad. Nunca pude identificar quién de mis compañeros tenía cierta preferencia política. No Nos era portamos importante. todos, Por una eso era lo parte. menos importante. Nosotros estamos al servicio de. No Pero hubo el un solo momento- comentario fuera de lugar, no hubo un ¿quién crees que va a...? Nada, absolutamente. Entonces, cuando entra a ese proceso, a mí me parece que ese es el gran triunfo de esa reforma política. ¿Y quién cuenta las boletas? Nosotros. Los ciudadanos. Entonces, es que el INE ya no cuenta nada. Cuando ¿Quién levanta las actas? nosotros Los levantamos las ciudadanos. actas, los ciudadanos, en presencia de los representantes de todos los partidos, en presencia de nosotros mismos, y queda asentado eso, no solo en el acta, en la sábana, y esos paquetes no van sueltos ni abiertos, van cerrados. Sí. Y esos paquetes nunca se vuelven a abrir, excepto si hay una orden expresa porque hay algún tipo de duda o inconsistencia. Entonces, una vez esos paquetes no es de que vayan, que se imagine la gente que van al INE y en el INE los vuelven a abrir y los vuelven a contar. No, eso ya no pasa. Esos se van a almacenar. Así es. Entonces, el proceso, el verdadero proceso electoral lo hacemos nosotros. Claro, cuando hay distorsiones como
que se meta el crimen organizado, como que haya irregularidades pues esas casillas se anulan, ¿no? Porque no hay certeza en ese proceso. Pero no son tantas como para anular una elección. No. Y además otra cosa, y ya que mencionas esta parte de la seguridad, el que está obligado a garantizar que se lleven a cabo las elecciones con civilidad, con seguridad para los ciudadanos, es el Estado mexicano. Sí. Proteger el proceso. Proteger el proceso es una obligación, sí, y no es algo que se lo invente o lo decida, está establecido. Y yo lo veo así, por eso es que el presidente se ha entrometido en el proceso de manera previa, porque sabe que después es muy difícil. En la casilla no se puede meter. En la casilla ya no se puede meter. No hay manera. Y ya no se puede caer el sistema, Roberto. Sí. Ya no existe. La caída del sistema puede darse en la CFE, pero en la otra, en la de luz, no la de la Comisión Federal Electoral. Entonces, toda la carne que le han puesto a la inequidad en la contienda ha sido el previo. Antes. Y estar hablando de que se van a cometer fraudes el día de la elección, yo creo que no le toca ni al presidente ni a ninguno de los candidatos, y se está diciendo. Porque además, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que ha ganado el ciudadano de 35 años para acá en esta evolución que es imparable. ¿Le atribuyes, Marta, a eso el hecho de que desde el 2022, cuando convocamos desde la ciudadanía a la defensa del INE, la gente haya salido a decir, eso es lo que yo quiero defender, el INE no se toca? El INE es tu INE, no es el INE de los partidos políticos. No es del gobierno. A ver, no es del gobierno. ¿Tú crees en los datos de tu credencial de elector? Por supuesto que sí. Entonces tú crees en el INE. Claro. Porque la personalización, la individualización del INE es tu credencial de elector. Con esa te identificas. Tú sabes que solo eso y el pasaporte son válidos en todo lugar. Y a veces es Así más es, la elección credencial. que el propio pasaporte. O sea, si vas a un banco te piden, es que traigo mi pasaporte, no, la credencial de elector. De ese tamaño es la confiabilidad. Eso es lo que no se tocó. Cuando dijimos el INE no se toca, no se trastocó la estructura del INE. Puede ser que en la herradura hayan algunas cosas que no nos gustan porque no nos generan certezas y porque se han roto algunas reglas básicas, no solo normas de procedimiento, sino también de conducta. O sea, es bastante hostil hoy la herradura. Pero en la parte de esta gente altamente especializada que trabaja en el INE, la inmensa mayoría de ellos, pues son gente que sigue chambeando y que le sigue echando todas las ganas y que sabe la importancia de la responsabilidad que tiene ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Llegamos a esto porque tú me hiciste una pregunta. Dime qué era lo que había antes y que era muy cuestionable. Y me dijiste, dame 2 ejemplos o 3 ejemplos. Te voy a dar uno. A ver. Porque yo tenía en la mesa de negociación con los partidos, pues, todas las reservas de los partidos, todas las desconfianzas de los partidos. ¿Cómo que van a hacer algo nuevo, confiable para todos? A ver, dígame cómo van a arreglar el carrusel. ¿Qué es el carrusel? Resulta que el país no se había reseccionado. Entonces había secciones electorales muy grandes, 20,000, 25,000. Y en cada casilla pueden votar máximo 600 personas por día. ¿Por qué? Supongamos que vota una persona por minuto. Son 10 horas, son 600 minutos. Entonces la casilla no puede aguantar arriba de 600 votantes potenciales. Por eso es que se corta como se corta. Entonces, si en la sección electoral, porque no se había reseccionado, porque era un seccionamiento muy viejo antes del IFE y antes de la ley, había 20,000 electores, entonces había que poner la lista completa en cada una de las casillas. Y cada una de las casillas podía estar en lugar diferente. Entonces, si yo formaba parte de la sección 3423
¿sí? Yo iba a cualquiera de esas casillas y ahí me encontraba. Y entonces votaba. Y podía ir a otra. Ese es el carrusel. O sea, Voy a otra casilla y vuelvo a votar. Pero tú decías, oye, pero si trae el dedo manchado, sí, pero se lo borran. Ah, o Y sea, ahí se salió. puede. Sí, sí se puede. La tinta Entonces, indeleble. esa es una. ¿Sí? O Por sea, ejemplo. Tuvimos que construir un Instituto Nacional Electoral o Federal Electoral en aquel momento a prueba de todo. todos estos ingenios. Es decir, alguien decir, a Prueba ver, de ¿cómo todo. combatimos el ratón loco? ¿Cómo combatimos El carrusel, sí, como todos los mitos o realidades que estaban ahí, yo los tenía que resolver en la mesa con los partidos. Y los procesos que desarrolláramos tenían que estar a prueba de eso. Entonces las secciones electorales no pueden tener arriba de 1,500 electores, ¿no? Ok. Entonces tengo que cortar el listado nominal, o sea, todos los ciudadanos del país, por secciones, con cortes de manzanas completas y por municipios completos. No puedo ir a 2 municipios o a 2 delegaciones con la misma sección. No, no puedes. Ok. Entonces, hubo todo un trabajo de cartografía que hoy está en la base de la confiabilidad de la elección y de la credencial del elector. Y en este crecimiento poblacional, Sí. hoy tenemos más de 70,000 Secciones. casi. Es como los distritos electorales. Hay 300 distritos y no sé cada cuánto tiempo, pero se va redistritando porque se va ajustando al crecimiento crecimiento poblacional. Cada que hay poblacional. un censo. Por eso cambiamos de pronto de distrito, aunque sigamos viviendo en el mismo lugar, ¿no? Pero no de sección. No de sección, sigue siendo la misma, pero distrito cambia y cambia tus candidatos, ¿no? A no ser que estés en una zona periférica donde hayan instalado varias unidades habitacionales y la sección electoral se hizo muy grande. Ahí sí tenemos que cambiar el seccionamiento para meter 2 o 3 o 4 secciones que no vayan arriba del tamaño que Ahora, hemos definido. Ustedes conocen muy bien al Instituto Nacional Electoral, digo, tú eres casi su padrino, ¿no? Casi el papá. Casi el papá. Pero un sistema electoral tan complejo, tan a prueba, lo voy a decir así porque pues, yo soy de esa época, pero a prueba del PRI, ¿no? Sí. Porque se hizo a prueba del PRI y Sí. todas las mañas que los otros partidos copiaron Sí, del partido. Bueno, sí. ese sistema electoral tan complejo existe en otra parte del mundo. No, porque aquí se hizo a partir de la desconfianza. De la desconfianza. A mí no me parece que sea algo digno de presumir cuando dices, tenemos el sistema electoral más complejo y perfeccionado del mundo. Pues sí, porque somos los más tramposos del mundo en términos pues nosotros no, más bien la clase política. Pero lo ideal sería que fuera como en otros países en donde te entregan tu boleta y nadie está pensando en a ver si voy y la fotocopio y meto 2. Eso no pasa, caramba, ¿no? No, Y ahora que tenemos este sistema tan complejo, quiero entrar a esta pregunta antes que pasemos a la parte didáctica. Esto es lo que se quiere desmantelar. Esto es lo que se pretende desmantelar. Esto es lo que no queremos los ciudadanos, que se desmantele. Sobre todo los que ya conocemos esta parte de la historia de lo que no había antes y lo que hay hoy. Quizá que no hay mucha conciencia de lo que es de las nuevas generaciones, pero nosotros sí estamos con uñas y dientes defendiendo esto. a ver, estamos hablando de una historia ya antigua, 35 años. Sí. Más o menos hace 15 años el mundo cambió, Amado. Y de ser el ciudadano un dato estadístico, pasó a ser un individuo empoderado a partir de la existencia de esto. Claro. Esto cambió todo. Porque a partir de hace 15 años, el ciudadano vive una democracia en tiempo real. Eso no había. Y participa, porque con defectos o como sea, el ciudadano se expresa, Sí. se entera y se expresa y manifiesta un sentimiento.
a lo mejor todavía no sabe bien cómo conducir ese Sí. empoderamiento. Y eso es a lo que nos estamos dedicando nosotros. Pero ya sabe que su voto Sí. tiene un valor Sí. y que su participación y que su sentir tiene un valor. Sí, pero al mismo tiempo, este asunto, sobre todo de las redes sociales y las distorsiones que le imprime a la democracia las redes sociales. Veamos, por ejemplo, el caso de Trump y de Cambridge Analytica, cómo distorsionan también la voluntad de las personas. Antes el problema es que no había información, ahora me parece que hay tanta información, tanta y tan distorsionada y con tantas visiones que es muy complicado llegar a este punto que decíamos, A ver, Roberto. déjame ir adelante en el mismo tema. A ver, hoy el ciudadano está empoderado. Vía las redes sociales, me dices. Sí, X, Facebook, Instagram y todo eso. TikTok. Pero esas redes sociales son de entretenimiento, no son políticas. Cuando nosotros nos metemos a querer utilizar las redes sociales de entretenimiento para hacer política, es como si tú organizaste una fiesta de 15 años para tu hija y yo llego ahí, interrumpo la fiesta y quiero dar un discurso. Me van a correr, porque no es para eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los políticos no han sabido entender y traducir el gran cambio que hay hoy en la sociedad. La sociedad hoy es de redes, pero no de redes sociales. Es de redes, punto. De redes económicas, sí. De redes académicas, sí. De redes profesionales, sí. De redes sociales, sí. Pero en una dimensión no de entretenimiento, de salud, de educación, de medio ambiente. Esas no están. Yo recuerdo haber escuchado a Mark Zuckerberg en la visita que hizo a México, cuando le preguntaron acerca de Facebook, dice, a ver, ¿es que Facebook no es para hacer política? Sí, no es para eso. La están usando para eso, pero no es para eso. Tampoco Twitter es para eso, ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Que es tal la velocidad del cambio que las clases políticas y las burocracias no han tenido la capacidad de entender por dónde es hoy la canalización del talento de la sociedad. Están desfasados, o Sí. sea, la sociedad va caminando por un carril y, Sí. y la política va por otro. Pero, ¿hacia dónde deberíamos ir, Marta, para tratar de vincular a la ciudadanía a que participe más y a que le dé el rumbo que la política requiere en beneficio propio? Se tiene que preparar, los políticos se tienen que preparar porque hoy lo que vemos es una enorme improvisación. Y por otro lado, el ciudadano también se tiene que preparar en ciudadanía. ¿Por qué? Porque nunca había participado. Hoy sí tiene una necesidad de manifestar, porque todo lo que deciden en otro lado le afecta al ciudadano. En una elección, si pierde un partido político, no pierde el partido político ni pierde el candidato. El que en realidad está perdiendo es el ciudadano. El que pierde las oportunidades es el ciudadano. Es el ciudadano. El ejemplo es, en el 2018, una buena parte de los ciudadanos, de los 30 millones que votaron por una esperanza, pues se quedaron, ¿y dónde estaba mi esperanza, no? Y votaron en un ánimo de enojo, si tú quieres, de hartazgo, pero no hubo un análisis. Y entonces lo que hicieron al emitir un voto fue entregar un cheque en blanco, porque no analizaron qué era lo que realmente estaba ofreciendo, porque realmente nunca engañó. Lo que ofreció es lo que había anunciado. Sí, o sea, no haciendo. podemos llamarnos... No todo el mundo lo entendió así, ¿eh? O sea, Exactamente. algunos dijeron, este es... Exactamente. Y habíamos muchos que ya conocíamos, ya sabíamos de lo que nos iba a tocar, pero la gran mayoría sí A ver, estaba 30 está engañada. millones votaron por él.
Sí. Y 55 millones perdieron el Seguro Popular. No, pues es que eso es... O sea, 30 millones decidieron que 55 millones perdieran el sistema de seguridad social social que tenía que ver con la salud. Y que también Ese es el quitaran la efecto del evaluación. voto, ¿eh? O sea, no es trivial. No es trivial, pero yo creo que ahora que nos hemos empezado a involucrar, bueno, yo desde antes, pero mucha gente ha estado teniendo que aprender a marchas forzadas por la urgencia Sí. y la necesidad. Porque estás viendo con preocupación qué está pasando con tu futuro. Porque Sí. realmente el que padece las extorsiones es el ciudadano. Sí. O sea, cada vez más el ciudadano está padeciendo en el ámbito que sea. Bueno, la señora que vende dulces es víctima de la Del extorsión. cobro de piso, hombre. Oye, Entonces, eso está sucediendo. La persona que tiene un enfermo en casa y que tiene que ir a solicitar un servicio, ya sea de medicina básica o de medicina de especialidad, no encuentra el servicio. Y tampoco los medicamentos. O sea, lo que ya habías avanzado va para atrás porque alguien lo decidió y no te consultó. pero justamente las elecciones, los procesos electorales en lo local, en lo federal, sirven como mecanismos de premio o castigo al tipo de gobierno que estás viviendo. Hoy me parece que incluso eso se ha distorsionado en virtud de que este gobierno en especial presiona, amedrenta, chantajea con que si tú no votas te quito lo que ya te di porque los otros también te los van a quitar. No hay el más mínimo pudor para mentir o para manipular. Pero aquí es donde viene un concepto que es absolutamente clave hablando del premio y el castigo. El voto útil. A ver, ¿Qué es el voto útil? Detente un segundo. Todavía. ver. Es que necesito acabar de explicar algo. A ver, toda la construcción jurídico-conceptual de lo que hicimos hace 35 años estuvo centrado, lo dice Arturo Núñez, que es uno de los negociadores de esto, en los partidos políticos, no en los ciudadanos. A los ciudadanos, en el marco jurídico que hoy tenemos, le dimos un rol totalmente marginal. Solo vas a ir a votar, basado en lo que los partidos te van a poner enfrente, que es la boleta. Basado en eso, tú escoges. Oye, hoy diría, en un posicionamiento crítico, ¿y si el partido no hizo la tarea de formar cuadros? Oye, ¿y si el partido no formó bien los candidatos? Oye, ¿y si el partido no construyó un mensaje? Oye, ¿y si el partido no preparó las comunicaciones? Oye, ¿y si el partido no hizo bien las campañas? Oye, ¿y si las candidaturas respondieron a las inquietudes e intereses de los dueños de los partidos y de los gerentes del partido y no de la sociedad? Oye, y sí, y sí, y sí. Y resulta que todos estos y sís están presentes, amor. Y entonces lo que el ciudadano tiene enfrente no es la mejor opción para él. Hasta ahí me quedo. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero alguien decidió por ellos. Por eso, fíjate, es otra cosa que te quería decir, qué bueno que me recordaste. Nosotros cuando nacimos como Frente Cívico Nacional, que yo soy parte del grupo fundador, una de las premisas fundamentales son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Por qué? Porque entonces tú como ciudadano puedes decidir quién quieres que sea tu candidato. Claro. Y eso genera una competencia interna. Claro. Porque los partidos políticos también nos dijeron, no, hay que poner primero a México. Vamos a poner primero a Órale. México. Sí, claro. Nomás que fíjate que yo me vine a formar aquí antes que México. Yo llegué primero. Y de aquí México para atrás, ¿no? ¿Quién decide de qué la es Pluri México, 45 para atrás viene México, porque mira mi compadre. Está. Entonces, en esta sí, lo que ustedes quieran, pero primero nosotros. Entonces, en esta parte es donde los partidos dicen, nosotros les sabemos, ustedes váyanse a su casa, a su hamaca. Eso no es cierto. Y ya no funciona así. Entonces, ese fue hace 35 años. Sí. Cuando hace 15 años irrumpe la era digital y la interconexión y el ciudadano está empoderado, hay que modificar el marco jurídico, porque ahora hay que hacerlo todo centrado en los ciudadanos, no en los partidos. Los partidos son
solo son órganos de intermediación. Ya no son el sujeto principal del proceso. Lo tienen que entender los políticos. Entonces hace falta otra reforma política Sí, basada en los ciudadanos. es la que viene después del 25. Que tendría que incluir las primarias. Sí. Las primarias. Sí, es parte del derecho del ciudadano, Claro. la selección de los candidatos. Es la otra parte del círculo. Sí. Porque si no nos viene el reciclaje, la Claro. tómbola o la método que les guste. Tú dime si hay necesidad en un país de 100 millones de ciudadanos, con 2/3 partes en las clases medias, con una enorme cantidad de población profesional, técnica, preparada, con individuos comprometidos con la ciudadanía, de que vayan a la tómbola. Por favor, ¿no? Bueno, la tómbola tiene una razón de ser. Entre menos Es una falta de respeto. si tú sales de una tómbola, todo se lo debes a tu manager, ¿no? Por eso, A tu y es que manager. tenemos hoy en día Sí. 7 partidos políticos. ¿Cuántos nos representan? 5 tienen dueño que responden a los intereses del dueño. Y Y 2 2 tienen que gerente. tienen gerentes que se sienten dueños. Bueno, pues propiamente. Bueno, por ejemplo, Dante Delgado, desde que surgió Convergencia en 1999. Es dueño. Alberto Anaya, desde el El dueño. 91, es el dueño del PT. El verde. Y el verde, pues que ha cambiado Tiene dueño. nominalmente de gerente, pero el dueño sigue siendo el mismo, ¿no? El PRD, el PAN, el PRI, que se manejan de manera gerencial, pero que es justamente una forma unipersonal. Es decir, lo que nosotros les decíamos cuando quisimos formar el Frente Amplio por México, un método de selección para una candidatura presidencial, decían, nosotros tenemos nuestros propios métodos, no se preocupen, nosotros ya sabemos cómo hacerle, sí, pero no más que ahí no estamos incluidos, y nosotros queremos un método donde podamos participar, porque eso le da legitimidad al proceso. Claro. Y, Amado. Y eliges Ellos en son pa' función dentro. de lo que Sí. representa el ciudadano, Sí. no en función de lo que representa los intereses del gerente o del es dueño. de todos, la lógica de ellos es de todos modos van a votar por estos partidos, porque es lo que hay. Porque es la De que todos modos se son van a los que tienen tragar la esta comida franquicia, porque es lo que hay. Porque tienen la franquicia del registro. Y eso Por es lo bien, eso. como bien dices, no están. Ahora, han utilizado y deteriorado las marcas, Sí. porque realmente el problema en los partidos políticos han sido las conducciones, Sí. no el instituto político. El Sí. instituto político tiene su razón de Sí, ser. nada más que las dirigencias de los partidos Es cargan la los negativos. conducción. Cosa No, que no la cargan. me llamó muchísimo la atención eso en el proceso interno del Frente Amplio por México, que personajes como Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid no cargaban los negativos de sus partidos. ¿Sí? Son gente muy querida y los encontraban, los apapachaban y todo. Porque tienen Oye, pero la son priistas, sí, pero no cargan el negativo de su partido. Es lo que No dice así los Marta. presidentes de los partidos. Porque tienen la representatividad del ciudadano, Sí. hay cercanía, hay entendimiento y hay conocimiento del ciudadano. El gran problema no es que el ciudadano no conozca a los candidatos. El problema más grave es que los candidatos no sepan a quién van a representar. Entonces, al no saber a quién van a representar, ¿cuál es la oferta? O repito sin Generalidades, generalidades y sin moverle una coma al discurso que me mandatan, o digo Levante cualquier la mano, cosa, ¿no? compañeros. O empiezo a... Desacuerdo. O saco una canción Sí. y me pongo Y eso es lo que tenis, vale. tenis muy vistosos, muy llamativos, y me dedico a bailar. Sí, por Pero eso por no ganan es- candidatos impresentables. Eso Por el nivel no. por el nivel de escándalo que hacen. Bueno, ahora sí entremos al voto útil Ahora, porque tiene que ver vamos con a- esto. vamos al voto. A ver, Tiene que ver con la reflexión, por eso... ¿qué es un voto útil? Por eso nace Vota ¿Para quién Cambio es el voto 24. útil? ¿Para quién es el voto útil? ¿Para el partido, para el candidato, para el ciudadano? ¿Para quién debe ser el A voto ver, útil? en este momento, alguien diría, como una definición, que vamos a una elección de plebiscito. ¿Quieres continuidad o quieres Es cambio? cambio. Si sí quieres continuidad, sóplate otros 6 años de lo mismo. Y si quieres cambio, entonces construye tu proyecto junto con quienes vas a elegir. Ese es el cambio. El cambio es que el diseño te lo ponga un personaje y un grupo que lo acompaña,
la continuidad, perdón, esa es la continuidad, o el cambio es que en una sociedad moderna, participativa, interconectada, en tiempo real, globalizada, tu ciudadano, que somos 100 millones, tengan la capacidad para interactuar en el ejercicio de gobernanza. La continuidad es repetir el modelo ideológico del siglo pasado, donde unas cosas las hacía el gobierno y otras que representaba al Estado y que ideológicamente venía de las corrientes de izquierda, y otras cosas correspondían al capital que generaba valor independientemente del gobierno. En el mundo de hoy, ese es el pasado. Ese es el debate de la mañanera de todos los días. Y en el mundo de hoy, eso ya no existe. En el mundo de hoy ya no es el gobierno o la sociedad, es entre todos. En el mundo de hoy, la educación la resolvemos entre todos. No me la define el gobierno, la resolvemos entre todos. En el mundo de hoy, la salud no me la resuelve el gobierno, la resolvemos entre todos. En el mundo de hoy, el medio ambiente lo diseñamos entre todos, no me lo resuelve el gobierno. En el mundo de hoy, de la sociedad interconectada, con el talento vigente de la ciudadanía participando, el potencial de valor está al alcance. Todo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres una sociedad que alguien conduce en nombre tuyo y no te consulta? ¿Desaparece el seguro popular? ¿O quieres participar? Y dice representar al pueblo cuando ¿quién es el pueblo? ¿Qué quieres? Semoa. Pues Yo soy sí, el pueblo. todo. No se preocupen, yo soy el pueblo. Yo tomo también las decisiones soy. por ustedes. Porque Sí, yo no se soy preocupan. el pueblo. Sí, Ahora, ese es el debate en el más alto plano. Y el asunto es que esto del voto útil tiene que ver con qué te resuelve ese dilema. Y no es solo en lo nacional, la política se construye desde lo local. Sí. Totalmente. ¿Qué es lo que te resuelve ese dilema? ¿Cómo Entonces, lo resuelves? Ve resolviéndolo según la cantidad de boletas que vas a cruzar. En el proyecto nacional, el debate es continuidad o cambio. Sí. Y estos son los grandes ejes. Sí, estos son los no solamente es democracia para elegir, es democracia para vivir. Es libertad para que tú aportes tu talento y tu capacidad en la construcción de tu futuro. Ese es lo que está acá. No que alguien venga y lo haga en tu nombre. No, es entre todos. Ahora, en este sentido ustedes... Es en el más alto plano. Ustedes han estado trabajando en una herramienta Sí, que está a disposición de todo el mundo, que se Sí. llama votacambio24.mx. MX. Y es una aplicación que yo ya vi, ya la exploré desde luego, es Votacambio 24 y es una aplicación muy sencilla de manejar, pues porque lo único que requiere es esta está como en moradito y verde, la tomas en tu teléfono celular y aquí te explica de una manera muy sencilla, Muy muy amigable. práctica. El único dato que necesitas es tu sección. La ciudad donde vives, la entidad donde vives y tu sección. Y tú le pones y hasta un mapita te aparece de dónde, está? cuál es tu sección. Aquí te dan un recuadrito rojo aquí y entonces cuando tú le das, a ver, ¿quiénes son tus candidatos ahí que te garantizan que este voto del que tú estás buscando sea útil? sí. No para seguir igual, ¿Para sino ti? para cambiar. Que sea Es útil para ti. Para ti, O sea, ciudadano. si quieres permitir que se sigan llevando los recursos en seguridad y los centralicen y a ti te dejen Sí. en la indefensión en lo municipal, Pues vota por pues ahí. vota por ahí, ya Sí. sabes por dónde. Pero si lo que quieres es alguien que se la rife, que participe junto contigo, que tenga seguridad, que no vengan a pedirte a derecho de piso, Pues vota por otro lado. que Vota por el sepas cambio. que, Y aquí que te tienes dice- policía capacitada, pues vota por el cambio. Yo no les voy a decir dónde vivo ni en qué sección, pero aquí le pongo encontrar voto útil, y le pongo clic y entonces aquí me parece una serie de sugerencias, Sí. sugerencias. Aquí dice que para la presidencia de la República yo tengo la sugerencia Sí.
de que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, Sí. alias Xóchitl Gálvez, es Sí. quien me garantiza el cambio. En la senaduría está Cintia López Castro, Verónica Beatriz Juárez Piña, para la jefatura de gobierno Santiago Taboada, Alejandro Gutiérrez de la Cruz, es del distrito 25, que no les voy a decir dónde es, no, ya saben dónde vivo todo el mundo. Y de alcaldías también, ¿cuál es la finalidad de esta plataforma? Justamente eso. A ver, informar. Informar. Primero, informar. Informar porque las campañas no fueron capaces de hacerlo. Porque las campañas no alcanzaron a definir esto que tan sencillamente estamos hablando. Porque los debates no fueron para esto. No fueron para informar a la ciudadanía. Fueron para debatir entre candidatos. Y en la materia de los debates era informar a los ciudadanos. ¿De qué voy? ¿Qué traigo? Entonces, ya vimos en el más alto plano. Ahora, vamos a los jefes de gobierno o a los gobernadores. En el plano de los gobernadores, el debate es el desarrollo regional. Si ya tengo el gran marco nacional y voy por la continuidad o voy por el cambio, ¿esto cómo lo aterrizo en cada estado? Cada estado es diferente. Cada estado tiene recursos diferentes. Cada estado tiene tamaños diferentes. ¿Cuál es la propuesta? En el marco de la continuidad, ya sé lo que van a hacer los gobernadores, pues lo han estado haciendo. Van a entregar todo. Exacto. O lo que quiero son gobernadores que me representen y que construyan junto conmigo el cambio. Sí, porque no se trata más de quítate tú para que me ponga yo. No. Es qué me permite a mí como ciudadano participar activamente, Eso es. decir lo que no me gusta, pero no solo cada 6 años ni cada 3, sino de manera cotidiana. Pero Ahora, además defender, ya vimos los actuales que en la continuidad lo que hicieron fue regresar los recursos a la federación y cero desarrollo en los estados. sí. No solamente en los temas de salud y de seguridad, también en los temas económicos. Por eso traemos esta descompensación. De por sí hay una inequidad que hay que revisar, porque la federación se queda con el 80% de los recursos y ese 20% que va a los estados, 16 es para el estado y 4 para el municipio. Y con ese 4 el municipio va a atender la seguridad, Pues los no. servicios, el mantenimiento alumbrado, de infraestructura, pues todo. con trabajos les va a alcanzar para la nómina. No se puede. Pues sí. No se puede. Entonces, cuando elijas gobernador, elige a alguien que represente a ya sabes quién o que te represente a ti. Y que sea capaz de Pues, hijo, defender lo que a escoge. ti te Lo interesa. dijeron, nosotros somos la bancada del presidente. Ah, cabrón, pues la bancada del presidente, yo quiero una voten para por mí. mí. Sí, pero es que yo voté quiero por una ti. Yo voté por ti, no, para que fueras O sea, diputado del presidente, brincándose chingada. lo Sí, que ¿verdad? hay en la esencia del legislativo, pues en la Cámara de Diputados es el representante popular, o sea, del pueblo, no del presidente ni del partido, Sí. del pueblo. Cuando hay senadores hoy que se están intentando reelegir y le están pidiendo el voto al ciudadano, tienen la honestidad de decirle, dame el voto para que yo vote por donde me indica aquel. Pues no, está cabrón. O con qué cara van a decir, Sí. oye, vengo a pedir nuevamente tu voto. Yo voté para que te quitaran el seguro popular, para que le recortaran los Sí. recursos al No, Estado. nomás te dicen que siga la transformación, hasta que te diga yo, Pero ponte no que te voy a pasar a dicen atropellar otra vez. lo que No. votaron en contra del ciudadano, Pues sí. porque el Ese es el afectado voto fue el útil. ciudadano. Vote para ti. Aquí dice, haz que tu voto sea útil. Esta página te ayudará a conocer quiénes son los candidatos que nos convienen para lograr el cambio. El objetivo es tener muy claro por quiénes votar para lograr que tengamos democracia. Y entonces aquí te dice, pones tu sección y te sugiere. Y además, les digo una cosa, tenemos que ser ciudadanos del tipo de ciudadanos. Antes decía yo, ¿cómo le hacemos? Mi papá siempre me mandaba las enciclopedias. Hoy hay Google. Agarras el nombre y le pones el nombre y te va a salir hasta los escándalos que tiene. Sí. Te va a salir hasta con quién se casó, hasta todo. su vida social, porque todo está en la red.
Pero esa es parte también de nuestra Ese es el chamba. cambio. Nuestra chamba también es ser cada vez más proactivos. Sí. Yo planteo, y lo he planteado mucho en mi comunidad, ¿no? Lo primero es ser informado. Si estás informado, bien informado, no informado, es decir, informado con información de calidad. Luego, eso te genera conciencia, es decir, ah, caray, algo está pasando aquí. Después, quieres ser participativo, pero para ser participativo te tienes que organizar, ¿no? Entonces, eres informado, consciente, organizado, participativo, y eso te lleva a la parte más importante, que es asumir la responsabilidad de ser ciudadano. Derechos y obligaciones, ¿no? Claro. Esto es parte de esto. Esta herramienta lo que busca es que empecemos a asumir esa parte. Aquí está facilitando las cosas. Ya a ti te toca ir a googlear hasta donde te hartes y digas O sea, Y también reflexionar, Amado, tienes la opción de la continuidad y ya sabes por dónde va. sí. Y además te ofrecen un segundo piso, que yo no sé qué sea, de lo mismo. O sea, no va a ser diferente, va a ser más profundo. Claro, así. Del otro lado tienes un cambio. Y también tienes que decidir si tú vas a entregar un cheque en blanco. Porque lo que decía hace un rato, en el 2018, entre que el enojo, el hartazgo, lo que sea, se entregó un cheque en blanco. Y de un lado sabes que tu voto para él, que se asume ser el pueblo, también es un cheque en blanco. Pues por supuesto. Y con la libertad de hacer lo que le dé su gana. Porque a nadie nos preguntaron si iban a tirar un aeropuerto y quién iba a pagar eso. El costo de tirar un aeropuerto lo pagamos nosotros. En el mejor de los casos, porque en otros casos decidir sobre la vida de las personas es algo criminal. Hoy lo vimos, ¿eh? Y yo quería empezar con esa reflexión porque a mí lo sucedido el día de ayer me generó algo que tenemos que tomar en cuenta como ciudadanos. Hubo dos hechos lamentables, uno en Nuevo León, con lo del cierre de campaña de la candidata de San Pedro Garza, Sí. donde se cae. Desafortunadamente hubo personas fallecidas, en las que hoy el presidente sale a decir que no tienen responsabilidad. Exonerar A exonerar sin que haya investigación. Sin ninguna averiguación. Él ya exoneró, porque es Él también ya el gran... exoneró. Él es la Suprema Corte también. Sí. Porque se toma un hecho como un evento político. Y por otro lado, el más grave, lo sucedido en Tabasco. O sea, de verdad, ¿qué nos está pasando El niño. como sociedad? Cuando un niño pierde la vida por defender a su madre. Un niño que gritaba, no me quiero morir. O sea, y la eso, indolencia de respuesta del Estado mexicano, del gobierno mexicano. Y de los medios también. Si tú pones en el equilibrio de menciones, hay más menciones al hecho, por tratarse de un evento político, que a un hecho que socialmente nos está diciendo qué sociedad estamos Qué degradación. Bueno, permitiendo. O sea, no hay solamente un Emilio. Hay millones de Emilios. Pero no había una este cámara, no había un país. video en ese momento. Hoy la tecnología nos permitió, y si no nos sensibilizamos y si no reflexionamos con el tipo de país que queremos, Sí. dejemos pasar. Las herramientas las tenemos a la mano y me parece que es la parte de responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos. Esta elección, no sé si estarán de acuerdo conmigo, esta elección como ninguna en la historia tiene tanta relevancia la participación ciudadana, porque hoy sí está en nuestras manos decidir el futuro del país. Así surge Vota Cambio 24. Así surge Vota Cambio 24. Es una herramienta que nos puede servir, sobre todo porque tú tienes mucha experiencia en eso. Debes saber que justamente en los últimos 15 días y en las últimas horas es cuando los ciudadanos toman la decisión de por quién van a votar, ¿no? Sí. Sí, y que en el momento que estés frente a la urna digas, ¿qué país quiero? O sea, Ahí está. Ahí está, la decisión es tuya y la participación también. Es correcto.
Roberto Wong, muchísimas gracias por estar aquí. Marta Gutiérrez, gracias por estar aquí, por esta gran charla que tuvimos el día de hoy. La verdad es que me gustó mucho platicar con ustedes. Y ojalá podamos tener, Roberto, esa plática que pueda ser de precursora de una historia yo recuerdo que guardé muchos años esa credencial. La naranja. La naranja, quién sabe dónde la dejé ahora, pero para mí fue histórica porque era la primera, entonces la guardé por ahí en alguna ocasión. Pero todas estas cosas que pasaban antes y que hoy ya no pasan. Además, hay una cantidad de anécdotas en relación a eso, impresionante. Y mitos. Además, voy a extendértela. Tema. Wong, necesitamos la foto en la credencial del lector y queremos que sea digital. Oigan, eso no existe. Pero la queremos. ¿Año? 1990. Uf, no. Pues sí. Entonces, ahí nos tienes. A Herrero. Herrero fue el primer del Registro Federal de Lectores, ¿no? Sí, o sea, yo fui por Herrero. Herrero era el director del censo del 90. Sí. En 1990, cuando a mí me nombran director para asumir el padrón, ya en el IFE, la decisión de los partidos era no se puede. Ya habían firmado, no se puede. Cuando yo lo asumo, me doy cuenta que es más peligroso para el Estado mexicano no hacerlo que hacerlo. Si bien técnicamente los partidos habían aceptado que no se podía hacer porque ya no había tiempo, porque la elección la teníamos un año adelante, ya no alcanzaba el tiempo. ¿Por qué? Porque al presidente Salinas, el director del INEGI fue y le dijo: señor presidente, preparar un censo nos lleva 4 años. Preparar un padrón, que es muchísimo más complejo, porque cada uno de los que están en el padrón es auditor del sistema, porque sus datos, si no están bien, él está auditando el proceso, necesitamos 6. Entonces, cuando yo llego a un año, tomo posesión, a un año de elección, el presidente me dice: Roberto, no se puede. Le digo: señor presidente, es más peligroso no hacerlo, porque venimos del 88. Y si en el 91 los partidos no legitiman las decisiones, van a haber pasado 6 años sin la confianza de la sociedad. Roberto, no se puede. Está bien, deme 48 horas. ¿Y a poco tú sabes cómo? Deme 48 horas. Y de hecho fue en 1991 la primera vez que el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara. A ver, y entonces, 2 decisiones, que son las que yo le llevé al presidente, pues finalmente jerárquicamente yo dependía de él, del presidente, pues secretario de Gobernación, subsecretario. A ver, me voy a traer el equipo que están en este momento dejando de utilizar porque acaba de terminar el censo del 90. Y tienen 4 años trabajando. Ya con eso me ahorré 4 años. Y el presidente me dijo: Roberto, tiene sentido lo que estás diciendo. Sí, no vas a empezar de cero, ¿no? No. Sí. Y entonces me dijo: ¿y cómo lo vas a hacer? Voy a ir por Juan Manuel Herrero, que era el director del censo. Me dijo: ok, con eso me estás resolviendo la mitad del tema. ¿Y con qué computadoras las vas a hacer, Roberto, si no tienes una sola? Pues por eso se cayó el sistema. Pues sí. Pues no había computadoras. ¿No? ¿Con qué lo vas a hacer? Y alguien me había sugerido el concepto, que hoy ya es masivo, del outsourcing. Le dije: señor presidente, voy a comprar el padrón. ¿Dónde venden padrones? Y le digo: no, voy a sacar una licitación no para comprar una computadora, sino para comprar un servicio completo. Y ese servicio completo va a ser que me entreguen el padrón electoral completo. El proveedor tiene que traer las computadoras para capturar y luego se las lleva
las computadoras para procesar y luego se las lleva, las computadoras para imprimir las credenciales y luego se las lleva, y eso va a ser el listado nominal que va a ir a las casillas. Me dijo, ¿y quién va a hacer eso? Le dije, solo la empresa más grande del mundo en materia informática, que es la IBM. Yo pongo las bases de licitación y salimos a licitarlo, el que pueda. Y esos son los únicos que podían. IBM Consulting era la única que podía. Entonces, IBM, y bueno, ya hay toda una historia alrededor de eso, ¿no? Sí. Pero IBM Consulting levantó la plataforma tecnológica en un ejercicio participativo con los partidos, los respaldamos tecnológicamente a los partidos, y en un ejercicio de operativo de campo que condujo Juan Manuel, que es un genio para eso, entonces... Saludos a se Herrero. pudo. Te paso al Herrero. Se pudo. Sí. Bueno, lo que viene para adelante es todavía un reto más grande. Después de la elección del 2 de junio y del 24, viene la gran reforma política ciudadana. Ya no de partidos. Ya no de partidos. Hay que estar en esa, hay que participar en esa, y hay que estar muy proactivos en ese proceso. Yo creo que esta marea rosa, esta movilización ciudadana es la punta de lanza de la participación ciudadana para siempre todo. Y cuando reflexionemos muy bien. ¿A quién le vamos a dar nuestro voto? ¿Qué es lo que queremos? Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Les agradezco de todo corazón. Gracias, Marta, Roberto, la verdad es que ha sido una extraordinaria charla. Vota Cambio 24. Vota Cambio 24, Vota Cambio 24.mx, ahí lo pueden encontrar. Es muy sencilla y muy práctica de utilizar. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Y compartan este video, pónganle like, suscríbanse a este canal. Gracias.